Hinchas por la Paz es una acción del Inder Medellín que busca promover actitudes de convivencia en el contexto deportivo. Antes de decirle una palabra ofensiva al otro, pensemos cómo sería que esa persona nos la dijera a nosotros. En tu punto de vista no era una falta, pero desde el punto de vista de ella sí. Y ahí es donde entendemos que hay un conflicto. Si no escuchamos la otra parte, yo no voy a poder aprender nada del otro. Ustedes tienen la responsabilidad, ustedes tienen la capacidad de que en algún momento, cuando tengan alguna duda frente a una jugada, parar el balón y entablar un diálogo para concertar qué pasó y decidir qué van a hacer. El diálogo como una herramienta para tramitar conflictos sociales, reconocer los errores propios, ponerme en el lugar del otro, utilizar el fútbol como una estrategia para sensibilizar el tema de la convivencia en todos los contextos de la vida cotidiana. No, me pareció bárbaro cómo se está trabajando en ese sentido, ¿no? Todas las cosas que dijeron y los programas que están desarrollando en el ámbito social. Me parece que desde la educación es de donde nosotros tenemos que construir ese hincha del futuro. Y todos los programas que ustedes, de Golvivencia y los otros programas, me parece que apuntan a eso, a la construcción de un espacio en donde las personas convivan con aquel que piensa y siente distinto, que eso es lo más difícil. Wow, ¿cómo será tanta la violencia? Si tratamos así a una marioneta, ¿cómo trataremos a las demás personas y a la sociedad? Donde hay gente hay violencia, y para poder dejar esa violencia a un lado y combatirla y seguir adelante como un grupo social, hay que trabajar unidos para poder desenredar el nudo de nuestra vida. El modo en el que un joven, un niño, asume un gusto, una preferencia, la diferencia, el respeto por las preferencias de las otras personas. Un juego limpio porque le pasa el balón para ver si está herido o mal. Y nos mostraron algunos casos que son pues, jugadores muy sucios, que a pesar de todo merecen hacer de las sanciones que le dieron una sanción más grave, según mi parecer. Y ya pues me pareció muy interesante la charla. Pues por ejemplo a mí me llegó pues porque uno tiene que tratar el tema cuando uno está jugando. Por ejemplo, si uno le hace una falta, uno no tiene por qué reaccionar tan agresivo hay veces. Y además, por ejemplo, eso me puede llevar a, por ejemplo, una pelea, que dejar de ser amigo de alguien. Y pues eso, llegarle a una persona sería, por ejemplo, a mi consideración también desde la parte de la familia, porque eso es lo que le inculquen a uno. Entonces a mí, por ejemplo, un semillero también con los padres de familia, para ver qué se trata en la casa y cómo mejorarlo a uno para ser más persona. Si vos aprendes a respetar, ya no, pues si tenés el respeto bien claro, ya no tenés ningún problema, pues ya no tenés ningún problema con los gustos de los demás y todo eso. Un primo, un hermano mayor que va a un partido y en lugar de apoyarnos, lo que hace es gritarnos o insultar al árbitro o insultar a los jugadores del equipo contrario. ¿Eso será juego limpio? Pues estas charlas son muy llenadoras, aportan mucho para nosotros como deportistas, porque nos enseñan cómo vivir el juego de una manera limpia, en paz, en sana convivencia y respetando siempre los gustos y los derechos de los compañeros, así sean rivales en el campo de juego. Soy un convencido del cambio, soy un convencido de las cosas positivas y de que la juventud y la comunidad de alguna forma con este tipo de eventos culturales, deportivos, se integran y hay un camino de diversión y de sano esparcimiento. La presencia del Inder Medellín, la alcaldía y todas las secretarías que han hecho parte de esta actividad, a los deportistas, a la comunidad en general que ha promovido la convivencia a través del fútbol. Es evidente que el trabajo estaría sin fundamentos si únicamente nos centráramos en los niños y jóvenes y no tuviéramos en cuenta a esos adultos significativos en la vida de ellos. Que no todo es pelear, que es mejor vivir el fútbol en paz. Los partidos, pues, aunque no hay árbitro, pues nosotros aprendemos a respetar al otro equipo y digamos que si hay una falta, aceptarla y ya aprender esos valores. La diferencia hace que construyamos socialmente. Hemos priorizado entonces el tema de la sensibilización preventiva desde la base, el trabajo con padres de familia, charlas de sensibilización, talleres. Más que pensar en trabajar únicamente desde la punta del iceberg, hemos pensado desde la raíz, es decir, prevenir violencia a futuro. Hubo gran impacto para ellas en sus mentes y lo acogieron de la manera más correcta.
no quiere ver este problema, que todavía hay mucha violencia, todavía hay mucho problema. Es un problema que yo todavía veo muy fuerte y que pues hay mucho trabajo en Alemania como en toda Europa para mejorar esta situación. Tratando de transformar en el imaginario del sujeto su forma de entender su misma afición, su forma de ver el fútbol, digamos por una propuesta como esta que llega mucho al sentir y al imaginario de la población que vive el fútbol. Nos quedaríamos aquí todo el día posiblemente haciendo mención de personajes jóvenes, hoy adultos, que realmente han sido influenciados por hinchas por la paz. Una doble tarea de la persona, del jugador de fútbol, de cualquier deporte, que termina siendo una figura pública, y de los mismos medios de comunicación, llámese prensa, radio, televisión, de los periodistas detrás de estos, que están obligados a tener una responsabilidad social con su función de periodistas comunicadores. Requiere, digamos, unas obligaciones éticas y morales. También ese impacto que ha tenido en las actitudes, en la forma de percibir, en la reflexión que tienen los estudiantes con respecto al tema del fútbol y también de cómo asumirlo como espectadores. Se fue empezando un proceso con los talleres, el trabajo de sensibilización, de diálogo con los deportistas, y hasta la fecha hemos tenido muy buenos resultados. Se han hecho 3 torneos interclases donde no ha habido ningún tipo de enfrentamiento, donde no ha habido ningún tipo de pelea, que se logró como erradicar como ese tema de violencia. Lo que hacemos con Golvivencia es modificar algunas reglas del fútbol, adaptar unas reglas del fútbol para que nos sirva como un dispositivo para promover el respeto, la convivencia, la autorregulación y la autonomía de las personas que practican el fútbol. Hablamos de fútbol, pero esta metodología puede ser aplicada a otras prácticas deportivas si se hace la debida adaptación. Es más, Golvivencia en estos momentos, como está concebida, surgió de la metodología o el reglamento que se utiliza en el Ultimate. Las personas que están al interior del terreno de juego, o sea, los practicantes, los jugadores del deporte, son los encargados y los llamados de asumir de manera responsable y autónoma las reglas y las normas. Lo que queríamos era buscar un método diferente a lo que usualmente se ha usado para disminuir la violencia en los estadios, y encontramos que todo se había realizado a nivel de la conciencia, a nivel de como tipo talleres, conferencias, ese tipo de cosas, pero nada a nivel inconsciente. La psicología del color, lo que eran las emociones, cómo incidían en el comportamiento de los asistentes a los partidos de fútbol. Gracias a ustedes yo logré como separar ideas que tal vez estaban revueltas, y a mí me concientizaron mucho. Parece que a mí cada cosa que me dicen y que en realidad tiene razón, a mí me toca y a mí me hace un aprendizaje. Espero también que a mis compañeros haya sido igual. El trabajo que ustedes nos propusieron a nivel conceptual, pues excelente. Realmente hubo en mí y en mis estudiantes pues una confrontación pues de nociones. Que si gana alguien o pierde alguien, si ese alguien ganó, ¿qué le va a dar a uno si ganó? Ese alguien de pronto ni sabe que uno existe. Puede que sí, que el fútbol sea algo chévere y un deporte, pero los deportes nada se debe ir hasta un extremo, nada se debe exceder, porque algo que mi familia y yo hemos hablado mucho es el fanatismo en todos los sentidos. A que solucionaran su conflicto por medio del diálogo y no apoyando a los golpes. Yo diría que esas dos cosas le sirven de experiencia a uno para llevarla a cabo en su vida. A entender a los demás, a comprender cada punto de vista, a tener en cuenta que por una afición uno puede llegar a la violencia. Siempre se puede hablar antes de llegar a ser violento en algo. ¿Hay un cubo aquí? No. La charla me pareció muy divertida. Aprendí que uno no debe de reírse de las personas cuando pierden o cuando ganan, y que uno no debe pelear. El juego era simplemente una excusa para poder sacar todos esos elementos a flote. Eso fue lo que yo observé. ¿Cómo qué elementos podrías reflexionar, analizar, mencionar? La misma idea que tengo, por ejemplo, de perder, la misma idea que tengo de lo que significa o implica ganar,
El taller me pareció bastante interesante porque analiza unos puntos que uno no tiene muy en común, y es como hay una serie de elementos que hacen que el sujeto se construya y que uno no ve esa construcción, es más, uno la niega o va a veces en contra de ello, y uno quisiera entender o uno entiende más bien que él actúa así por capricho propio, pero no, hay unos elementos en los cuales uno incluso es partícipe, que lo forman a él como sujeto. Eso nos permite evidenciarlo en el taller. Ojalá se presenten estos talleres más seguidos en el colegio porque son muy importantes. Necesitamos mucha sensibilización, mucho trabajo psicológico desde la mente para que los estudiantes puedan cambiar y pueda haber una transformación real en la cultura. Nos traen talleres y actividades diversas y variadas, apuntándole al fin específico que tenemos sobre mejorar la convivencia escolar a través del deporte. Y en el colegio también hemos visto avances de los estudiantes, dado que en la relación con ellos se notan también algunas mejorías significativas. En la práctica deportiva se han reducido considerablemente las situaciones problema de agresión y agresividad. El torneo autorregulado, cuando lo hemos hecho, también ha evidenciado que los deportistas saben asumir con autonomía el rol de deportistas y llegan a acuerdos con gran facilidad. La familia influye mucho en eso, por una cosa u otra que te digan, que te muestren, pero también la familia tiene que tomar con conciencia que uno es persona y uno le va a gustar una cosa o no le va a gustar. También la familia le tiene que aportar cosas buenas a uno, no ponerlo en discordia, porque tu mamá cómo te va a orientar a que vayas al estadio a tirar piedras o a ser una persona mala. La mamá te tiene que orientar de una forma educada, de que te guste el deporte y que seas un espectador bueno. Mi nombre es Juan Daniel Moncada y estudio en la institución educativa Maestro Pedro Gómez. Lo que aportamos hoy, los conocimientos, todo lo que tenemos, no me parecería bueno si no lo aportamos en nuestros hogares. Es la transversalización con otras acciones del INDE, el hecho de nutrir de argumentos, de metodologías a los profesionales de otras acciones, proyectos y programas del INDE Medellín para que en su ejercicio diario también estén replicando esa idea que tiene Hinchas por la Paz y Deporte y Convivencia. Sino que lo que queremos es escuchar a los jóvenes. Yo pienso que mientras más participativo sea, mucho más significativa va a ser la experiencia, porque eso nos va a permitir que nuestros jóvenes se expresen. Hacer visibles acciones puntuales de convivencia, porque usamos siempre el tema de darle espacio mediático al que pelea con otro, al que no acepta la diferencia. Es un deporte masificado que genera miles de espectadores e identificaciones simbólicas diferentes. O sea, mi responsabilidad es formar educativamente a esos espectadores. El no entender sus motivaciones, sus intereses, sus preferencias, que pueden ser contrarias a las propias, cuando no se tiene en cuenta al otro, porque es un tema importante, la otredad. Cómo asumo el de estar con otro en una sociedad es un elemento importante, tanto a nivel deportivo como a nivel social. Sí, como tú bien lo dices, hay varias formas de disfrutar el fútbol. Y cuando uno va al estadio o está en la casa y pelea con la familia, hay que aclarar que el fútbol es un juego y el juego del fútbol es para divertirse, es como una atracción en un parque de diversiones. Sí, que lo vi, ¿viste? ¿No viste que me senté allá en esa piedra a mirarlos jugar y a escucharlos a ustedes hablar y todo eso? Me parece que ustedes los están encaminando muy bien. No vi actos de vandalismo mientras estaban jugando, no vi manifestaciones crueles de violencia mientras ellos estaban jugando, ni malos tratos, porque observo cuando vienen los niños aquí a la cancha, que vengo mucho a caminar y a hacer ejercicio, cuando vienen a educación física los niños, los observo y me da una tristeza terrible del lenguaje que manejan. Qué cosa tan aterradora. Y en estos niños vi un comportamiento muy aceptable. La neutralización de las frustraciones ante una derrota, ante una adversidad. Y por sobre todas las cosas la ingratitud de aquellos que tienen que trabajar en este tema, porque muchas son las veces que habrán de recibir las críticas de que no sirve para nada. Y al ser la problemática de la violencia del fútbol un tema estructural,
que se fue generando desde hace mucho tiempo, que tiene un trasfondo social tan profundo como complejo, necesita de políticas y de medidas estructurales y sistémicas, en donde este es un aspecto que hay que trabajar y desde ahí mi felicitación, en donde hay otros aspectos operativos, desde la justicia, desde la fiscalía, desde la policía, con otras megas problemáticas que hay que resolver, en donde también hay que seguir trabajando. Y desde ese lugar viene mi felicitación, porque ese es el camino que tenemos que seguir.